¿Qué tal? Bueno, estamos acá en un nuevo video. Vamos ahora a interpretar o más bien a dar las características de introducción al cálculo diferencial. Bien, tenemos este gráfico acá esquemático que vamos a usarlo para poder explicar cómo surge esta fórmula o más bien dicho esta nueva noción de cálculo. Bien, que es uno de los, digamos, tres parámetros que hay que tener en cuenta para el teorema fundamental del cálculo. Ya vimos el cálculo del límite, ahora vamos a lo que es el cálculo diferencial. Bien, bueno, básicamente el cálculo diferencial o derivadas, como suele conocerse, la definición es el cálculo de la recta tangente, el cálculo de la pendiente de la recta tangente de una curva de una cierta función en un determinado punto. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que este método que vamos a plantear ahora lo vamos a utilizar para calcular la pendiente, es decir, la inclinación de una recta que va a tocar en un único punto a una curva. Bien, hay que tener en cuenta este detalle porque una recta puede cumplir tres condiciones con respecto a una curva. Que la corte, que no la corte en ningún punto, que esa condición no nos serviría porque entonces no habría cálculo necesario por hacer porque no se tocarían. Que la toque en un solo punto o que la toque en dos puntos. Es muy común que ocurra la tercera condición, que la corte en dos puntos. Bien, una recta corta una curva en dos puntos necesariamente. Bien, pero también existe la condición de un único punto. Si ocurre eso, entonces la recta se transforma en tangente. Bien, si no sería secante. Pero bueno, vamos ahora a ver los detalles. Como estamos viendo una recta y en funciones, nosotros ya por prácticas anteriores, o más bien por matemática de segundo, de primero a tercer año aproximadamente, ustedes lo que van a hacer es calcular la pendiente de una recta. Recuerden que una recta se ve el estilo AX más B, donde la pendiente está dada por este valor de acá. ¿Bien? Este valor de aquí es la pendiente. ¿Bien? Es el valor A. Eso es lo que nos haría falta para poder graficar nuestra recta. Después, cómo hallamos el valor X, Y B, bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente lo que necesitamos es el valor A. Bien, a medida que ustedes fueron haciéndose en la práctica, el valor A tenían unas ciertas fórmulas para descubrirla, como por ejemplo hacer Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Bien, esta era una forma de hallar la pendiente de la recta sin necesidad de hacer mucho cálculo y solamente observando el gráfico. Bien, esta fórmula tiene connotación, o más bien proviene de otro cálculo que también atravesaron por ahí por los años tercero y cuarto, que eran los cálculos de trigonometría, donde ustedes calculan la tangente, bien, de un cierto ángulo, ya miren cómo la tangente aparece dos veces la palabra, de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es conceptos de trigonometría. Es decir, esta fórmula da origen a esta fórmula y esta fórmula nos permite hallar A. Y ahora, con estos tres en juego, vamos a poder armar la derivada por definición, que es lo que queremos llegar a hacer. Bien, bien, observemos el gráfico que tenemos acá a la derecha un momento para poder interpretar qué es lo que queremos decir. Entonces, tenemos esta recta, que es la rosada. Vean que tiene secante en dos puntos a la curva f de x. La corta en este punto, que vamos a denominarlo 1, y este punto de acá, que lo vamos a denominar 2. Bien, fíjense que en 1 es la intersección de el incremento que tuvo la función, que vamos a llamarlo f de x más h, y en 1 es el incremento que obtuvo en x más h. Y 2 es x solamente y en y sería f de x. Ahora, fíjense, si tomáramos en consideración estas dos fórmulas, esto sería de la siguiente manera. Esto implicaría el x2 y 2. Entonces, podríamos decir que para hallar la pendiente, bien, A va a ser la fórmula de la siguiente manera. Será f de x más h menos f de x.
Bien, teniendo en cuenta estos dos detalles. Esto sería el cateto opuesto, porque si nosotros conformáramos, cerráramos este puntito acá, bien, fíjense que se arma un triángulo rectángulo. Entonces este sería el cateto opuesto al ángulo que yo quiero descubrir. Esto sería alfa. Bien. Bueno, entonces tenemos cateto opuesto y el cateto adyacente, que es este de acá abajo, bien, o el que está, digamos, al lado del ángulo, va a ser la resta x más h menos x. Bien. Pero de esta manera no nos serviría la expresión. Nosotros ya tenemos acá un nombre que le acabamos de poner, bien, que se va a llamar h. Entonces lo llamamos h. Bien, ya tenemos la fórmula conformada. Pero como la derivada nos implica que tenemos que hallar la pendiente de la recta tangente, la recta que utilizamos fue la secante, la que cortan dos puntos. Ahora, ¿qué ocurriría si estos dos puntos se fueran acercando cada vez más? Bien, nosotros por la práctica anterior tenemos en cuenta esa noción que se llama el límite. Bien, entonces, si estos dos puntos se acercaran cada vez más uno al otro, hasta conformar la recta verde que tenemos acá, que es la tangente, quiere decir que ambos puntos van a estar casi tan cerca que no va a haber distancia tal. Entonces, ese límite se lo va a llamar, va a tender a cero. Bien, entonces vamos a decir que, voy a borrar esto acá al costadito, que si nosotros calculamos el límite ¿de qué expresión? ¿Quién es la que me conforma la cercanía de los puntos? Esta distancia, h. Si h tendiera a 0, bien, de esta fórmula que ya tenemos en juego, todo esto nos calcularía el valor a que queremos encontrar. Bien, esto que tenemos acá, bien, se lo va a denominar derivada por definición. Por definición. Bien. Bueno, esto es los conceptos teóricos que hacen que surja esta fórmula o la derivada por definición. Ahora, en un próximo video, explicaré cómo se aplica esta noción. Bien, espero que se haya entendido. Chao.